Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. Hoy estaremos hablando cuáles profecías se cumplieron en el nacimiento de Jesús. Recuerde, estamos celebrando, y no puede ser que lo decíamos el año pasado, uno de los sermones de 24 de diciembre. Decíamos, hermanos, esta es una fiesta sin el cumpleañero, donde la gente celebra Navidad, pero no está Cristo. Entonces queremos aprender un poquito acerca de eso. Filipenses 2, de 6 al 7. Dice la palabra, el cual dice, siendo en forma de Dios, que dice, hermano, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Padre, en el nombre poderoso de Jesús quiero pedirte que el Espíritu Santo nos guíe en esta hora. Clamo, Dios, que lo que diga, que lo que haga glorifique tu nombre. Oro por los amigos, por los hermanos, por aquellos que han venido, como aquellos que se conectan a través del internet o los que lo escucharán a través de YouTube o cualquiera de las otras plataformas en internet. Pido por tanto una vez más la guía del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomes asiento, por favor. Hermano, mucho se habla del nacimiento de Cristo. Siempre hay personas que van a querer desvirtuar este tipo de cosas. Algunos dicen que la Navidad no debe de celebrarse. Es más, un día lunes, ayer hace 8 días, yo estaba conectado antes de subir a predicar el culto de familias. No hablo de este lunes, sino el anterior, al anterior. Y entonces vi que el hermano Caballero estaba cantando villancicos. Y entonces una persona que desconozco y ni me interesa saber, ni me recuerdo cómo se llama, puso, eso es del mundo, saquen ese hermano porque le está cantando al mundo. Mire, hay que entender, ¿verdad? La Navidad se ha desvirtuado definitivamente, y eso no es de ahora. La gente adora más un arbolito, se faja más por decorar su casa, y no tiene nada de malo, hermano, les soy honesto. Sin embargo, se ha perdido realmente a qué vamos, qué estamos celebrando. Otros dicen, pero no fue el propio 24, no fue el 25 que Jesús nació. Mire, yo no sé, pero sé que Jesús nació en mi corazón. Y si Él nació en mi corazón, tengo salvación, ¿verdad? Entonces, al final, hay mucha gente que dice y trata de cuestionar esto. Usted sabe que sin nuestra fe en Cristo, si su resurrección, no habría salvación. De balde diríamos ser creyentes. Por eso es que el enemigo siempre va a atacar muchas cosas. Pero esta noche voy a hacer un pequeño resumen, porque no lograríamos alcanzarlo, verlo todo. Pero podemos hablar, ¿qué profecías se cumplieron en Cristo? Recuerde que en Navidad celebramos que Dios mismo, a través de su Hijo, nació como un ser humano. ¿Qué dice la Biblia en esta hora? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, dice, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, ¿quién? A los hombres. Así que, mis amados hermanos, hay personas, o digamos, esta situación no era algo inesperado, no salió de la noche a la mañana. Recuerde que Dios es un Dios de orden. Esto estaba profetizado, esto estaba dado, esto se había dicho. Ahora, hay que entender que las profecías tienen 1, 2 o 3 cumplimientos. Algunas profecías, los profetas que las dieron, se cumplieron en su tiempo. Otras eran directamente hacia el Mesías, pero que de alguna manera tenían un cumplimiento en ese tiempo. Entonces, tenemos que entender que estas profecías en Jesús nos vienen simple y sencillamente a remarcar que Cristo es Dios, que Él vino por usted y que vino por mí, por todo aquel que en Él cree. ¿Estamos claros, hermano? Entonces, este milagro, porque es un milagro. ¿Un milagro en qué sentido? Imagínense Dios mismo naciendo, viniendo en forma de siervo. El libro de Apocalipsis, acabamos de pasar por ahí en algunas partes, dice que Él es el Rey de Reyes, ¿sí? Pero aquí se presenta como siervo. Muchos hombres han querido llamarse Dios, pero solo el Dios verdadero se hizo hombre para ponerse en su condición, en la mía, sí, claramente sin pecado. Eso estamos claros. Con la misma naturaleza humana, pero sin el pecado. Ahora, dice la palabra, el 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué es eso? Amor. Diga conmigo, amor.
No como cuando usted le dice a su mujer, amor, cuando usted, no, amor. Se despojó, eso es amor. ¿Amor a quién? Amor a usted, amor a mí, amor a todo aquel que en él cree. Eso es amor. Entonces dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, este no fue un milagro inesperado, porque durante siglos Dios nos había hablado a través de sus profetas y había prometido un Mesías. ¿Qué es un Mesías, hermano? ¿El qué? Un ungido. ¿Qué es un Mesías? ¿Cuál es la diferencia entre los cristianos con los musulmanes? No con los musulmanes, perdón, con los, ¿cómo se llama la otra? Los judíos, con los judíos. ¿Cuál es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo? ¿Ah? No vino afilado ahora, hermano. Para nosotros nuestro Mesías ya vino, hermano. Amén. Los judíos lo están esperando y se van a quedar esperando, hermano, que les llegue la tribulación, porque no han querido entender. Ahora, parece un milagro, algo sobrenatural que como que de la nada salió. No, este es un plan que Dios tiene. Y vuelvo a repetirle, Dios es un Dios de orden. Dios no vino a inventar y dijo, ¿y ahora qué hago? Que Adán y Eva cayeron del estado de la inocencia y pasaron a la conciencia y pecaron, ¿y cómo hago para redimirlos? No, había ya algo elaborado, estaba ya listo, porque Dios tiene su sabiduría y en Él hay conocimiento puro. Ahora, el Nuevo Testamento, hermano, también los escritores del Evangelio citan alguna de estas mismas profecías que se dieron en el Antiguo. Si usted se va conmigo a Lucas 1:34, el Nuevo Testamento, hermanos, nos hace ver que Jesucristo es el Mesías, ese Mesías tan esperado. ¿Qué dice Juan 1:12 sin buscarlo, hermano? No dice así, hermano. Juan 1:12. A lo suyo vino. Pero veamos si es cierto, si no, ¿cuál cita le pedí que buscara? Lucas, ¿ve? Busquemos Juan, porque no vaya a ser que, para eso tenemos la Biblia, hermano. Juan 1:12. Más a todos, así me dijo, hermana. Así lo dijo, hermana. Póngale 10. Amén, hermano. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Vaya. Era el 11, no era el 12, hermana. Perdón. A lo suyo vino, ¿y qué dice? Vaya, hermano. Los judíos, Jesús no vino por nosotros principalmente, aunque estábamos en la promesa hecha a Abraham, que en él serían benditas toda la familia. Hermana Patti tiene razón. Ven, que la veo que está inquieta. Tiene razón, hermana. Póngale 10. Bye. Entonces, amados hermanos, el pueblo judío lo ha rechazado. No es nuevo, pero Jesús ya se los había anunciado y no lo quisieron entender. Y Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amados hermanos, esto ya estaba dado por Dios, que su Hijo iba a venir para pagar un precio. Porque recuerde de dónde nace el hecho que Jesús sea nuestro Redentor, el que sea el que nos redime, el que nos compra con su sangre. Esto viene desde el principio de Adán y Eva, cuando Eva hizo comer a Adán del fruto. Amén, hermanas. No estoy mintiendo, así dice. Cuando Adán y Eva pecaron, tampoco dicen amén, no pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué quiso hacer Adán y Eva? ¿Qué quisieron hacer? Se escondieron, pero hicieron algo más. Quisieron tapar su pecado, cubrir su pecado, pero no pudieron. ¿Qué hizo Dios? Hizo un sacrificio. ¿Qué hay en un sacrificio? Derramamiento de sangre. ¿Y qué hizo? Cubrirlo, y le dio a Adán y Eva para que se cubrieran. El ser humano por naturaleza no puede cubrir
tapar sus pecados. Solo hay un método, y el método de Jesús. Y Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces Dios tenía desde el Antiguo Testamento, había mandado, había dicho que habría de venir ese Mesías por toda la humanidad. Ahora, veamos algunas de esas profecías. Jesús nació de una virgen. Para usted y para mí es fácil, lo digerimos fácilmente, porque lo hemos oído, porque lo hemos vivido, porque lo hemos leído en la palabra. Pero se imaginan los tiempos de David, en los tiempos que nació Jesús, que vinieran a decir que María era virgen y había quedado embarazada. Era un hecho imposible. Bueno, de hecho es un hecho imposible que no se va a volver a repetir. Así que cuando alguien me dice, no sé cómo salí embarazada, está mintiendo. Sí sabe, ¿verdad? Sí sabe. Ahora, el primer hecho sorprendente sobre el nacimiento de Jesús es que nació de una virgen. Cuando un ángel le dijo a su madre María que tendría un hijo, surgió una pregunta obvia. ¿Cuál fue la pregunta de María que le hizo al ángel? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué era obvia la pregunta? Porque no había tenido un contacto con nadie. Porque no había tenido ningún tipo de relación. Tenía novio, estaban desposados, que era un desposorio. O sea, se iban a casar, estaban comprometidos. Pero durante un año, hermano, ellos no podían tener mayor comunicación si no estaban los padres. Había un compromiso entre familias. No había un contacto físico. O sea, uno debe de ubicarse en los tiempos. Claro, usted dice novio, ahora novio es que le agarra la mano, que se va a la casa y que llega a comerse todo lo que uno tiene en casa, vea, cosas así, vea. Pero entonces no era así. Era totalmente diferente. Entonces, cuando el ángel anuncia a María, le dije, Lucas, ¿qué le dije? 1:34. Vámonos por ahí. Lucas 1. Déjeme encontrarlo, por favor. Vamos a buscarlo. Lucas 1:34 al 35. Dice de la siguiente manera. Déjeme buscarlo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Qué dice? Pues no conozco varón. No conozco varón. ¿Cómo será esto? La primera sorprendida era María. Claro que si era una jovencita que no había tenido contacto con varón alguno. Para que el Padre hubiese elegido a María el medio para que viniera Jesús a esta tierra, ¿se imagina usted qué calidad de jovencita sería? ¿Qué cualidades extraordinarias terrenalmente hablando tendría? Y aclaro, terrenalmente hablando, porque ¿se imagina usted para que Dios le haya elegido a ella? Esta tremenda joven. Entonces, con todo el sorprender de decir, ¿cómo voy a tener un hijo? Parece sorprendente, pero eso ya estaba anunciado. Mire lo que dice ahí el ángel le dice. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le da la explicación. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, es decir, Dios mismo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué más dice? Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, esto, hermano, no era nuevo. Es más, ¿qué le pasó a José? ¿Qué le pasó a José? Se asustó. Dijo yo, no, ni es que me topé en la procuraduría, porque yo ahí no tenía nada que ver, dijo. ¿O no? José estaba claro también. Vea cómo esa es una profecía que se cumple en Jesús. Es una virgen. María se sorprende, María dice, ¿cómo es posible? Yo no conozco varón. El ángel le explica, le dice, no te preocupes, esto es obra de Dios. Pastor, ¿cómo puede ser posible porque Dios es Dios? No le puedo dar un razonamiento médico, no le puedo decir, es que pasó por esto. No sé. Dios lo dice, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Ahí lo dice, hermano. Cuando usted escucha a personas ateas, incluso hay páginas que se burlan de nosotros los cristianos, y dice, ¿cómo es posible que una virgen va a quedar embarazada? Y un montón de teorías, ¿verdad? Pero yo le creo a Dios, hermano.
Y hay cosas que no voy a estar buscando, ni le voy a dar a usted ni le voy a decir a usted, mire, es que aquí debe haber pasado esto, es que médicamente, no sé, pero pasó. Y esa es una realidad. Y como estamos hablando de las profecías que venían, esto no era nuevo. Esto ya estaba anunciado en el Antiguo. Que dice en este caso, que dice, por ejemplo, bueno, María estaba comprometida con José. José le dice, no, yo no tengo nada que ver. ¿Y qué le dice el Espíritu Santo? No, el ángel, no te preocupes. Lo que ella es de Dios, no te preocupes. Ahora, lo podemos ver ahí en Mateo 1:20. Vamos a ver. Mateo 1:20. Trato de ir despacio para que vayamos anotando los que anotan o para que nos vaya quedando lo más claro posible. Mateo, vamos a buscarlo, 1:20. Si quiere leamos desde el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, o sea, eran novios, estaban comprometidos, pero no un noviazgo como el que tenemos ahora. Antes que se juntasen, ¿qué dice? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. La palabra juntarse es antes de que tuvieran relaciones entre ellos, ¿sí? Antes. ¿Qué más dice? José dice, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué estaba haciendo José? Tratando de preservarle la vida a María. Porque, ¿qué sucedía? Si una mujer, una virgen, una joven virgen, estaba comprometida con alguien y salía embarazada de otra persona, los familiares del novio, como los familiares propios, deberían de apedrearla por la vergüenza causada familiarmente hablando, ¿ya? Entonces José dijo, no quiero que ella vaya a sufrir o vaya a morir por esto. Pero dice el siguiente versículo, y pensando el 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, ¿qué le dijo? Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces podemos ver cómo todo se va armando. Y esto estaba profetizado en Isaías 7:14. Vámonos a Isaías 7:14. Isaías 7:14. Vamos a buscarlo, por favor. Por tanto, dice, ¿lo halló? El Señor mismo os dará señal. He aquí, dice, que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Qué significa Emmanuel, hermanos? Dios con nosotros. Se da cuenta cómo esto nos lleva hacia el Mesías esperado, hacia el Mesías que iba a ser nuestro Redentor. Esto no era nuevo en el Antiguo Testamento. O sea, esto tenía que pasar. Esto Dios lo había revelado. Y todo se da y se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vea qué dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál era la señal ahí, hermano? ¿Cuál es la señal de que habla? ¿Cuál es la señal que Jesús iba a nacer? ¿Perdón? No tenga miedo, hermano. ¿Cuál es la señal? Híjole, hermano. Hoy han venido mudos todos. ¿Ah? No, aquí no habla de estrella. Por tanto, el Señor mismo dará señal. ¿Cuál es la señal? Una virgen. Que de una virgen iba a nacer un niño. Dígame cuánto se ha visto, cuándo se había visto eso. ¿Y cuándo se ha visto eso? O sea, esto no es como las plantas, hermano. ¿Sabía usted que, por ejemplo, las tortuguitas, depende la temperatura en que esté la arena, nacen hembras o nacen varón? Imagínense. Hay también las abejas reina,
depende si la colmena necesita obreros, si necesita las cultivadoras, así ella empieza a producir. Pero de una virgen, hermano. Esa era la señal, una virgen. Entonces puede ver cómo Dios anuncia a través de sus profetas. Como dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí, dice, que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es, Dios con nosotros. Entonces podemos ver cómo estas cosas en el Nuevo se cumplieron. Si usted habla con una persona judía, ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Entonces, por más que usted quiera mostrarle y decirle, mira, pero lo que dijo Isaías, porque sí creen en Isaías, sí creen en los profetas mayores. De hecho, el Deuteronomio, los profetas son los mismos que nosotros tenemos, pero ellos no creen en el Nuevo Testamento. Entonces, para uno lo ve y uno dice, no, tiene razón, la palabra me enseña que se cumplen en Jesús, pero ellos no lo ven así, de ninguna manera, porque ellos desvirtúan el Nuevo Testamento. Para ellos el Nuevo Testamento no es parte de su Biblia, ¿verdad? Ahora, veamos algo más. Ya leímos lo que dice Isaías 7:14. También nos dice que Jesús nació en Belén. Nunca se ha visto usted, ¿verdad? Que uno dice Jesús de Nazaret, ¿sí o no? O decimos Jesús de Belén. ¿Cómo decimos nosotros? Jesús de Nazaret. Entonces cualquiera puede decir, ah, ya ve, no es de Belén. Fíjense que Dios prometió que en Belén iba a nacer. Y ahí nació. Sus padres vivían ¿a dónde? ¿A dónde vivían sus padres? En Nazaret. ¿No? ¿Sí se acuerda de eso? Por lo menos vio la película. Jesús nació en Belén, pero a él era conocido Jesús de Nazaret porque sus padres vivían en Nazaret. Ahora, eso es como, por ejemplo, ¿hay alguien aquí que sea de San Miguel? ¿San Miguel? Amén. ¿Alguien más? Amén, amén, amén. Hermana Ceci, también, amén. Ah, hermana Bertita también, pero se llevan bien, va. Son migueleñas las dos. Bueno, pero viven aquí. Entonces, había una profecía que Jesús iba a nacer en Belén. Y cualquiera diría, pero entonces, ¿por qué le dicen Jesús de Nazaret? Porque ahí se crió. Pero mire cómo son las cosas. Cuando Dios prepara todo, Dios lo hace en orden. ¿A quién utilizó Dios para que Jesús fuera a nacer en Belén? ¿A quién? ¿Quién? No te oigo, hija. Ya. ¿A quién utilizó? ¿A quién, hermanos? No les oigo, hermano. Yo soy sordo, créame. Uno que me diga así y me conteste. ¿A la Virgen? Amén. ¿A quién, perdón? A Herodes. Dios va a utilizar hasta el más maleante para que se cumplan las profecías que él da. ¿Qué hizo Herodes? Mandar a hacer un censo. Así fue. Vale. Mandó a hacer un censo. ¿Qué es un censo, hermano? Medición de población. Entonces dijeron, todos los que son de las tribus de los que nacieron en Belén, váyanse para Belén. Y María, ¿cómo estaba? Ya estaba embarazada. Llegaron a Belén. Dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que no encontraron lugar en el mesón. Qué triste, ¿verdad? Que nosotros celebramos Navidad y sin Cristo. Ahora ahí está el arbolito en casa, están las lucecitas, esas lucecitas que me acuerdan de ti, parecen que hablan de ti, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Estamos preocupados por el pavo, por la pechuga y todo lo demás, la salsita navideña, pero no tenemos a Jesús en nuestras vidas. Las uvas, las 12 uvas que hay que tomarse para atraer. Es increíble, ¿verdad? Está bien, hermano, todo está bien, pero sin desvirtuar que celebramos a aquel que por nosotros pagó un precio en la cruz. Ahí vamos bien. No se preocupe tanto por lo demás, preocúpese porque realmente el Espíritu Santo está en nosotros, que Cristo vive en nosotros. Ahora,
Déjenme ir más allá. Cuando se les preguntó a los expertos, a unos judíos le dijeron, mira, ¿dónde habría de nacer Mesías? Ellos dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito. Pero él no vivía en Judea. Déjeme decirle algo para que lo aplique en su vida. No sé el problema que esté viviendo, la situación que esté viviendo, pero Dios va a utilizar cualquier medio para hacer que se cumpla en usted la voluntad de Él. Y si Dios dice que no lo ha dejado ni lo ha desamparado, Dios va a hacer todo para que usted salga en victoria. Amén. De una situación que se dio, Jesús, María y José caminaron. Fueron. Había más o menos habían 80 kilómetros de distancia. ¿Cuántos 80 kilómetros aquí en el país? ¿Qué municipio, qué departamento tenemos a 80 kilómetros? Hermano, Santiago de María, eso es Usulután. 80 kilómetros. Parece lejos, hermano. Pregunto yo, ¿usted se iría a pie a Santiago de María? Con que no se quiere ir ni a pie al estadio Cuscatlán, que ahí nomás está. No, antes cuando nosotros íbamos a ver la selección de fútbol y jugaba y no teníamos transporte, nos veníamos del estadio Cuscatlán o de ahí a Mexicano. Y bien chévere, hermano. 80 kilómetros. Hacía la diferencia en que naciese en Nazaret o en Belén. Si Jesús nace en Nazaret, no era él el Mesías. Amén, hermano. ¿Estamos claros en ese punto? Augusto César. Amén. Ya investigamos según San Google aquí. Ya. Sí, es que no me parecía Herodes. Herodes dio el edicto para que mataran a los niños. Augusto César. Augusto significa el supremo, ¿verdad? El máximo. Sí, Augusto César. Entonces, él pidió el censo y llegó a Belén. En Belén estaba ¿quién? Ay Dios, hermano, ustedes no leen la Biblia. Herodes, ahí en Belén. Él era el tetrarca, el jefe de toda esa comarca. Y cuando llegaron los reyes que venían del oriente, le llegaron a preguntar a él. ¿Y qué dijo él? Vayan y me avisan, ¿ya? Porque él quería destruirlo. Acuérdense que el enemigo, en este caso representado en Herodes, es la misma maldad, ¿ya? Entonces sigamos en donde estábamos. Bueno, también dice, allá en Mateo 2.5, déjenme ver si esta es la cita correcta, Mateo 2.5. Recuerde que estamos hablando de lo que dice Filipenses, acerca del nacimiento que Dios se despojó a sí mismo, ¿verdad? Pero ahora busque conmigo Mateo 2.5. Mateo 2.5 dice de la siguiente manera: ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los 100 príncipes de Judá, porque de ti saldrá, que dice, un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces vemos claramente que Jesús nació. Ahora, vea conmigo Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Búsquelo en su Biblia mientras yo lo busco también. Miqueas, déjeme buscarlo. ¿Lo encontró? Espéreme que yo no. Aquí está. Miqueas, Abdías, Amós, Joel, Amós. ¿Qué más? ¿No lo hay usted? Abdías. Miqueas le dije, ¿verdad? Miqueas, espéreme que Amós, Joel. Híjole, lo robaron, hermano. Aquí no lo hay. Jonás, Miqueas. Aquí está, hermanos. Vale, Miqueas 5:2-4. Vea lo que dice. Pero tú, dice, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿De qué está hablando aquí? De Jesús. Es decir, que Jesús naciera de Belén ya estaba profetizado. Amén, hermanos. ¿A dónde? Para que no se le olvide, Miqueas, el libro que el pastor no hallaba, ¿va? Ahí me acuerdo que el pastor no se ubicaba, ¿va? Ahí, ¿verdad? Entonces dice, léalo conmigo, pero tú, dice, como dice, Belén
Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, les dice el Señor. Y está hablando de un libertador, el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, el siguiente versículo dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que dará a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguro, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra, cuando hallare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Ojo con eso. Entonces podemos ver que estaba profetizado que Jesús iba a nacer. ¿A dónde, hermanos? No en Nazaret. Entonces, pastor, ¿por qué se le dice Nazaret? Porque simple y sencillamente José y María fueron a Belén. ¿A qué fueron? A empadronarse para un censo. Luego regresaron a Nazaret, donde su papá, que era carpintero. Entonces, por eso es que la gente dice Jesús de Nazaret, ahí vivía, pero no había nacido ahí. ¿Estamos claros con ese punto? Para ir avanzando también podemos decir, bueno, le conté que había 80 millas, no kilómetros. La milla tiene 1.6 por 8, ¿cuánto les da? 6 por 8, 48, 1.800, como 1.200, como 1.200, ¿cómo es que, perdón? Como 120. Ah, pues más lejos todavía, hermano. 120 es como por San Miguel, no un poquito menos, ¿verdad? Porque San Miguel 150. Y está lejos, hermano. Imagínense ir a pie. ¿Y por qué fueron? Porque Dios había destinado que Jesús nacía en Belén. Vuelvo y le repito, no importa cuál sea la situación, pero si es de Dios las cosas se cumplen. Amén. Ahora, veamos también, bueno, también nos relata que iban a venir de otros lugares. Allá en el libro de Números, en el capítulo 24, nos dice que una estrella saldrá de Jacob y se levantará un cetro de Israel, y las naciones vendrán a tu luz y reyes al resplandor de tu nacimiento. Es decir, que la visita de los reyes ya estaba profetizada. Números 24, 17, si quiere búsquelo. Dice, ¿sí lo oyó? Una estrella saldrá de Jacob, ¿así dice? ¿Dice o no dice así? Va, espérame, entonces lo voy a buscar yo. Usted a ver qué libro está leyendo. Número 24, 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Es que yo estaba leyendo otra versión que no es la Reina Valera. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed, es decir, a toda la maldad, porque de ellos se levantan los países que iban en contra de Israel. Entonces, déjenme ver la nación aquí. Entonces podemos ver que Dios pone desde el antiguo, está confirmando que reyes vendrán, y esa historia usted la conoce, ¿sí o no? ¿Quiénes vienen a visitarlo? Melchor, Gaspar, no, mi hermano, no invente, hombre. Los reyes magos, pues como le ponen nombre, ¿verdad? Entonces ya estaba profetizado que iban a venir. Por cuestión de tiempo, le voy a mencionar que otra profecía. Jesús fue llamado a salir de Egipto. Cuando se da el edicto de Herodes que hay que matar a los niños, Dios llama a José y le dice que vaya a Egipto. Y esto tiene que ver con Israel. Cuando Israel estaba pequeño, dice, te llamé de Egipto. Y cuando dice estaba pequeño es porque Israel estaba en formación en Israel, en Egipto. Acuérdense que a Egipto entraron, ¿cuántos entraron, hermano? 70 creo que entraron, ¿verdad? Entonces ahí se formaron como pueblo. Pero luego tuvieron que pasar 330 años para que Dios los sacara. Entonces, esa profecía Dios se la dio a Israel, pero también se cumple en Jesús. También manda allá, vaya conmigo Mateo 2. Creo que se lo leímos, ¿verdad? Mateo 2. No. ¿O sí lo leímos? No, ¿verdad? Veamos Mateo 2. Ahora, ¿qué trato de dejarle claro esta noche?
que todas las profecías que tienen que ver con el Mesías se cumplen. Mateo 13:15. Después que partieron ellos, dice, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué, hermano? Para matarle. Y esta profecía se cumple, o sea, esta era una profecía que estaba en Oseas. ¿En qué capítulo? En el 11. Búsqueme Oseas, por favor. Oseas, vamos a buscarlo. Oseas capítulo 11. Déjeme encontrarla. Oseas capítulo 11, versículo 1. Dice, ¿lo halló? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, esta es una profecía que también se cumple en Jesús. ¿Por qué la llamó de Egipto? ¿Por qué a Jesús lo manda a Egipto? Por protección, amén. Entonces, hace referencia acerca que Jesús fue llamado a salir luego a Egipto. Porque Jesús no se quedó ahí. José y María no se quedaron en Egipto. Cuando ya Herodes ya no estaba, ellos regresaron a Nazaret. Amados hermanos, esas son algunas de tantas profecías que se cumplen en cuanto a Jesús. Estas son profecías en cuanto a su nacimiento, dónde iba a nacer. Bueno, en el orden que le dije, que ¿cuál era la señal, hermanos? Que iba a nacer de una virgen. También dijimos que Jesús nació en Belén. Y le expliqué a usted que José y María no vivían en Belén. Y Dios utilizó a Augusto César para que ellos tuviesen que movilizarse 80 millas. O sea que más o menos 80 millas son 120 kilómetros. Para Dios no hay imposible, hermano. No sé qué esté viviendo, no sé qué esté pasando, pero si usted está bajo la cobertura de Dios y usted está haciendo las cosas correctas, Dios le va a dar lo que le prometió y que dijo que nunca nos desampararía. Así que hemos hablado de las profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero también quiero hacerle ver que Dios también está con nosotros y que no importa lo que usted esté viviendo, Dios siempre nos va a sacar. Hablamos también que Jesús, bueno, nació en Belén, también que fue llamado de Egipto. Así que mis hermanos, esta noche debemos de tener claro que lo que se celebra en esta Navidad es el saber que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.